Mis amados, ¿a quién le incomoda más la verdad? ¿Al que la dice o al que la tiene que escuchar? ¿Usted qué piensa? ¿O a quién incomoda la verdad? ¿Al que la tiene que decir o al que la tiene que recibir o escuchar? ¿A quién incomoda? ¿Nadie? Regularmente pasa, ¿no? ¿Cuántos se han sentido incómodos al tener que enfrentar a alguien con la verdad? ¿A cuántos? Poquitos. ¿A cuánto o cuál sería la reacción más común del que recibe una verdad que usted tiene que decirle? ¿Cuál es la reacción más común? La gente se siente como incómoda, unos se enojan, pocos creo que agradecen, ¿no? Muy pocos. Mis amados, ciertamente, tanto al que dice la verdad le genera incomodidad, como al que recibe la verdad le causa incomodidad. Y usted está diciendo, ¿cómo? Sí, claro, claro que sí. Porque la verdad incomoda a todos. A todos incomoda la verdad. Encontré una frase que me llamó la atención y se la voy a compartir. Ya estamos listos, Emanuelito. Dice así: a menudo las personas dicen tener hambre de verdad, pero rara vez les gusta su sabor una vez que se la han servido. A menudo las personas dicen tener hambre de verdad, pero rara vez les gusta su sabor una vez que se la han servido. Leamos las Escrituras para que podamos entender de pronto por qué llama mi atención esta frase de un hombre. Se llama George Martin. No lo conozco, no sé quién es, ni me importa realmente. Solo que encontré ese pensamiento de ese hombre que me llamó la atención. Lo que sí me dio entendimiento, sabiduría y me confrontó con la realidad fue el evangelista Marcos en su capítulo 6, versículo 14 al 29. Y allí vamos a encontrar esa realidad. Cómo la verdad incomoda a todos. A todos la verdad incomoda. Dice la palabra del Señor, si están listos, leamos juntos en voz alta, por favor. Dice así entonces la palabra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, mire cómo le decía la verdad, Juan a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. ¿Cómo era Juan? Un varón justo y santo. Y le guardaba salvo, y oyéndole
se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Saliendo ella dijo a su madre: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El evangelista nos hace un relato y nos da a conocer cómo Herodes, el rey de Galilea, el gobernador o el encargado, porque realmente él no tenía connotaciones de realeza, pero sí era alguien que estaba al frente del gobierno de Galilea. Entonces, cuando oyó lo que de Jesús estaba diciendo, los milagros y todo lo que él estaba haciendo, él lo único que pudo referenciar igual, parecido, fue los hechos de la vida de Juan, este caso, Juan el Bautista. Ese Juan que yo decapité, dijo él, ese Juan ha resucitado, porque él había sido confrontado por Juan por medio de una verdad. ¿Cuál era la verdad? Que a él no le era lícito estar con la esposa de su hermano. Él estaba entonces en una confrontación directa frente a lo ilegal, a lo que no estaba autorizado en la misma ley. Así que Herodes reconoció que esto era lo que había hecho de alguna manera la forma de vida de Juan, y esto lo llevó a cometer todas estas grandes situaciones lamentables que acabamos de leer. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se sintieron frente a este relato, frente a esta realidad? Porque no es un cuento, es una realidad, es una verdad que sucedió en ese tiempo. ¿Cuántos personajes pudiéramos ver de manera especial o que resaltaron en este hecho? Empezó el evangelista hablando de quién. ¿De quién estaba hablando inicialmente en el versículo 1? De Jesús. Porque se oyó la fama de quién? De Jesús. Y Jesús empezó a ser ¿qué? Notorio. Pero a la vez, en la realidad de lo que se estaba escuchando de Jesús, empezó el evangelista a dejarnos claro una verdad que incomodó por lo menos a 3 personajes. La verdad incomodó ¿a quién? A Juan el Bautista. Y usted dice, ¿cómo? Sí, la verdad lo incomodó. La verdad incomodó también a Herodes, pero la verdad también incomodó ¿a quién? A Herodías, que fueron como los personajes que están mucho más claros en este relato. Tengo que decirles sin temor a equivocarme que la verdad incomoda a todos. Y hoy vamos a mirar bajo ese título, así le puse, incómoda verdad. Incómoda verdad. ¿Qué es la verdad?
Respecto a lo que estaba hablando Juan, Cristo es la verdad. Las Escrituras dicen, el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, mis amados, es una realidad absoluta. No es relativa, como le gusta ahora al mundo. No, la verdad es absoluta. Eso es la verdad. No tiene margen de negociación ni de acomodación. Es absoluta. ¿Y qué es incomodidad para todos nosotros? Es algo que molesto, es algo que de alguna manera trastorna y desacomoda. Ante eso yo tengo que decirles, Dios es la verdad absoluta, que puede dar libertad, que puede libertar, que puede también trastornar para transformar de manera necesaria la vida del hombre. Para eso está la verdad de Dios. Ese también lo tienes ahí, Emanuelito. Dios es esa verdad absoluta. No hay otro fundamento. Dios es la verdad absoluta que liberta. Dios es la verdad absoluta que ha venido para trastornar. Hermanos, nosotros, de acuerdo a las Escrituras, no hemos venido a transformar nada. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A trastornar al mundo. Y trastornar es transformar o mover, incomodar las estructuras humanas, mentales. Mis hermanos, sin la verdad no hay transformación. Eso es una situación que debe establecerse en nosotros. Por favor, usted le dice al hermano, es necesario que usted empiece por esto. Sin verdad no hay transformación. Sin verdad no hay transformación. Teniendo en cuenta que la verdad, ¿quién es? Cristo Jesús. El Evangelio. Su Evangelio es la verdad. Él es la verdad. Y solo en Él hay transformación. Usted no puede pretender ser cambiado o ser transformado sin que Cristo habite como la verdad absoluta en su mente, en su corazón. No puede haber transformación en nosotros si así no es. Simplemente así serían algunas mejoras. Y el Señor no vino a la cruz para brindarnos mejoras. El Señor vino para trastornarnos y así transformarnos por medio de su verdad. Entonces es claro, mis amados, en este pasaje, y quiero que lo podamos encontrar de manera especial, cómo por medio de esta escritura nosotros podemos ubicarnos y entender que la verdad de Cristo nos incomoda a nosotros también, incomodará a los que son confrontados con la palabra y no quieren ser confrontados, y también incomodará a los que odian la verdad. En ese orden quiero que podamos mirar los tres personajes y las tres formas como somos incomodados. Leamos el versículo 18, por favor, nuevamente. Y tomemos como referencia entonces a nuestro hermano Juan el Bautista. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Si quiero hablarles un poco de Juan para poder tener contexto. Juan el Bautista, mis amados, nació para anunciar el reino de Dios. Nació para abrir el camino al Salvador. Eso describe la palabra del Señor. Dice que Él fue llamado, enviado y escogido como mensajero de Dios para que se adelantara y abriera el camino. Así que el propósito de vida de Juan es anunciar el reino de los cielos. El propósito de vida del cual él se mantuvo. Y esa decisión de mantenerse en el propósito de vida nos permite ver en el registro bíblico que él se mantuvo totalmente distante
de todo lo que tenía que ver con su propio deleite, con sus comodidades y con todos los deseos propios de un corazón humano, sino que se concentró 100% en cumplir el propósito por el cual fue creado. ¿Usted sabe para qué fue creado usted? La palabra del Señor dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Juan lo entendió desde el vientre, lo escuchó de sus padres, cuál era el propósito por el cual había sido creado. Ciertamente entonces Juan fue coherente al llamado, Juan fue coherente a la verdad que tenía en sus manos y él le había sido encomendado. Quiero hablarle un poco del carácter, de cómo Juan el Bautista, por dentro y por fuera, era coherente con su encargo de anunciar la verdad. La conducta de Juan, un hombre humilde, sencillo, un hombre que logró discernir cuando tuvo al Señor y cuando escuchó del Señor, pudo decir, es necesario que Él crezca y que yo mengue. También siendo un hombre justo, como lo declaró el mismo Herodes, un hombre justo y santo. Así que el enfoque de Juan 100% fue el reino de Dios, se dedicó, fue valiente, no temió, y su predicación fue lo suficientemente directa, no estuvo mezclada con ningún otro pensamiento humano. ¿Cuál fue la predicación de Juan? ¿Cómo predicaba Juan? Juan predicaba arrepentidos, convertidos, hacer fruto digno de arrepentimiento. También él dijo a los pecadores, fariseos y maestros de la ley, generación de víboras. Esa era la predicación de Juan. Esa era la verdad que Juan anunciaba. ¿Era incómoda la verdad que Juan anunciaba? Ciertamente incómoda para muchos. Internamente coherente con su exterior, como ningún otro tal vez en la tierra, como ningún otro profeta encargado de la verdad, dice la palabra que vivía en el desierto. ¿Usted de qué le habla eso? El desierto será cómodo. El desierto estará lleno de placer. Los únicos que nos imaginamos en el desierto oasis somos nosotros. Pero el desierto tiene unas características agrestes, fuertes. De día, extremos en el calor. Y de noche, extremos en el frío. No hay un punto de deleite en medio del desierto. Juan el Bautista decidió vivir en el desierto, lejos de las comodidades de la época. También dice la palabra que vestía, no vestía normalmente con lo que vestiría un hombre, un profeta de Dios, sino que decidió vestir de pieles de camello y un cinturón de cuero, dice la palabra. ¿Sabe qué registra esa forma de vestimenta en Juan? Austeridad, incomodidad. Pero también dice que su dieta no era la dieta tal vez que muchos pudieran tener en esa época, porque podían tener muchas más cosas agradables al paladar. Solo comía, dice la palabra, langostas y miel silvestre. Algo básico, pero bien básico. Y su entorno social, escuche, para los que no pueden vivir sin un círculo social. El entorno social de Juan el Bautista no tenía ningún rango, no tenía ninguna pretensión solitaria. Pudiéramos decir entonces que de acuerdo a los estándares humanos, sociales, la vida de Juan era 100% incómoda. ¿Qué haría la vida de Juan tan incómoda? ¿Se imaginan por qué Juan vivía en esas condiciones?
¿Cuál sería la razón por la que Juan había decidido vivir en esas condiciones? Porque es que hacer la voluntad de Dios determina que nosotros también incomodemos todo nuestro ser. Uy, ¿cómo así? Yo no estoy diciendo que usted se tenga que ir a vivir al desierto. Yo no estoy diciendo que usted tenga que vestirse ropas incómodas. Yo no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en Juan sí vemos una intencionalidad interna y externa de vivir bajo los parámetros que no le muestran simplemente el deleite, sino el enfoque de permanecer lo más centrado para cumplir con su misión. Si Juan el Bautista se hubiera ido, de hecho, la palabra del Señor registra cómo el Señor mismo habló de cómo se comportaban los fariseos y los sacerdotes de la época en los palacios, viviendo cómodamente, y por eso no tenían autoridad para enfrentar la verdad de los gobernantes, porque ellos estaban permeados de lo mismo y no podían, estaban impedidos. Cuando el pueblo de Dios no entiende que es necesario la incomodidad para poder comunicar la verdad, entonces se mezcla y después no puede, se siente impedido de poder hablar la verdad. Esa es la palabra. Cuando hay conflicto de intereses, ya no tenemos autoridad para nada. Y quiero centrarles desde esta verdad para que podamos entender que la verdad nos incomoda a todos. La verdad nos tiene que incomodar a todos. Uy. La verdad nos tiene que incomodar a todos. No puede haber uno solo que conociendo la verdad, que escuchando la verdad, no se sienta confrontado e incómodo y salir de donde está a acogerse a la verdad. Cuando Cristo nos habla por su palabra de qué es lo que Él quiere, nos debemos sentir incomodados, o bien para salir, o bien para rechazar, pero alguna reacción debe ocurrir en medio de nosotros. Me llama mucho la atención, mis amados, poder afirmarles que el que anuncia la verdad también será incomodado. No tema decir de parte de Dios lo que tiene que decir, porque hasta usted se tiene que incomodar. No porque sienta miedo, sino porque usted siente que eso es de Dios, y es de Dios, y usted no puede quedarse con nada de lo que a Dios le pertenece. Juan, le voy a dar más luz. Juan experimentó entonces esa realidad de que el que anuncia la verdad no teme confrontar a todos en cuanto a la necesidad del arrepentimiento. Es necesario que anunciemos que no tenemos otra urgencia más grande que arrepentirnos y volvernos a Dios. Ese es el anuncio más grande y más poderoso. ¿Acaso Juan no sabía a quién se estaba enfrentando? ¿Acaso Juan no sabía a quién le estaba hablando? ¿Acaso Juan no sabía delante de quién él se estaba expresando? ¿Iría usted delante del presidente de la República a decirle todo lo que está haciendo mal o lo que hizo mal? ¿Iría usted ante el policía a decirle, mire, señor policía, usted es un perverso? ¿Iría usted rápidamente a decirle, bueno, ahorita es como tan, al colegio no, porque al colegio hasta los chinos no respetan a nadie? Pero es como complicado, ¿cierto? Juan sabía a quién se estaba enfrentando, pero el problema no era quién, la misión era la verdad misma. ¿Acaso solo Juan sabía que Herodes se había casado con la que era esposa de su hermano? ¿Acaso solo Juan sabía eso? No, hermanos, todo el reino sabía, todos los maestros de la ley sabían, todos los fariseos sabían, todos en absoluto sabían lo mal que estaba Herodes
Pero solo uno, solo uno, solo el que anuncia la verdad se incomodará si es necesario por decir la verdad que tiene que decir. Solo Juan entendió que el mensajero no es dueño de la verdad. La verdad le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrazamos la verdad y por qué no anunciamos la verdad? ¿Porque tememos? ¿Nos da temor? ¿Nos da temor de las represalias? La misma palabra dice, no le teman al que pueda hacer algo contra su parte física. Témanle al que puede agarrar su alma y su parte física y condenarla. A ese sí debemos temer. A ese debemos temer. Ciertamente el que anuncia la palabra de Dios, el que anuncia el evangelio de Dios, el que anuncia la verdad de Cristo, no debe esperar otra cosa. El mismo Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal acerca de vosotros, mintiendo. ¿Qué hay que esperar cuando anunciamos la verdad del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Que la gente que no quiere ser confrontada se incomode. Y la incomodidad de eso tal vez va a causar en nosotros incomodidad a la que tenemos que estar dispuestos a vivir. ¿Por causa de quién? Por causa de la verdad. Por causa de la verdad. La incomodidad, mis amados, de Juan, entonces es un recordatorio para nosotros hoy. Escuche, cuando lea ese pasaje, cuando vuelva a su casa, cuando se dé cuenta de todo lo que vivió Juan, cómo terminó Juan, este es un recordatorio para nuestro hoy, para nuestra manera de conducirnos como cristianos, como mensajeros de la verdad. Mis amados, la verdad siempre será tratada con desprecio, la verdad siempre tendrá señalamientos y hasta violencia. No fue así como trataron a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. ¿Acaso nosotros esperamos que al decir la verdad nos aplaudan? ¿Que al decir la verdad nos pongan en un pedestal? ¿Acaso estamos esperando que al decir la verdad de Cristo nos tengan a nosotros como más altos que cualquiera? Las Escrituras registran que Juan, por decir la verdad, murió. Por preservar la verdad, fue hasta la misma muerte, ¿cierto? Mis amados, la verdad, escuche, la verdad hace a su mensajero impopular. La verdad de Cristo debe hacernos impopulares en un mundo que detesta la verdad de Cristo. Yo no sé por qué se nos ha metido que los cristianos fuimos llamados y rescatados para ser los más reconocidos, los que ocupemos los altos cargos, los que todo el mundo nos haga la venia, los que... No, hermano, para eso no fue. Para eso no fue. ¿Acaso los apóstoles que llevaron las banderas del Evangelio después de Cristo fueron tratados así, con honores? ¿Acaso el apóstol Pablo fue sentado a la diestra del gobernador? ¿Dónde estuvo el apóstol Pablo? Cárcel, prisiones, latigazos, persecución, amenazas de muerte. ¿Cómo murieron la mayoría de los discípulos de Cristo? Mis amados, la verdad incomoda. ¿Cuántos quieren ser incomodados anunciando la verdad de Cristo? Venga lo que venga, pase lo que pase y cueste lo que cueste, mis amados. Si anunciamos la verdad de Cristo, nosotros podemos estar tranquilos, tranquilos y confiados en el Señor.
¿Qué le costó entonces a Juan el anunciar la verdad? ¿Qué le costó, según el relato bíblico? ¿Qué le costó a Juan anunciar la verdad? Mantenerse firme en denunciar el pecado de Herodes. ¿Qué le costó? Su cabeza. Su cabeza. ¿Será incómodo perder la cabeza? Perderlo todo. Mis amados, quien ama y anuncia la verdad es consciente, escuche, es consciente que no tendrá una cómoda vida terrenal, donde la verdad es despreciada o aborrecida. Así que si usted está aquí hoy y usted decidió seguir al Señor y le están haciendo bullying en su casa porque usted sigue al Señor, gloria a Dios porque lo está haciendo bien. Ay, me está incomodando ahora, me siento incómoda porque ya no me siento igual. Pues gloria a Dios porque así es. Juan el Bautista no dijo, ay, yo debiera ser el más amiguito de Herodes, mejor le dejo ahí. Nadie dice nada. ¿Quién más ha dicho algo? ¿Para qué me voy a poner yo de...? Sigamos así. Ciertamente la misma palabra dice que Herodes le prestaba atención. Era más fácil, era más cómodo para Juan el Bautista pasar por alto eso. Era más cómodo decirle a Herodes, Herodes, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. ¿Y quién manda en el corazón? Herodes, mire a ver, poco a poco, si puede como tratar el asunto. No. ¿Qué le dijo? Te es ilícito. Y no se lo dijo Herodes. No, él lo decía. Y la situación más grande para Herodes y para Herodías era que eso él lo hacía de manera pública, de manera clara, directa, sin tapujos. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que la verdad de Cristo no la podemos maquillar. Hermano Ramfi, por allá una hermana. La verdad del Evangelio no se puede acomodar a la clase social, no se puede acomodar a la situación de tipo, qué sé yo, género. No, la verdad del Evangelio es una y no hay otra. Lo que es pecado es pecado, lo que es santo es santo, y lo que es agradable a Dios es agradable, y lo que es desagradable al Señor es desagradable. Punto. No hay otra. Esa es la verdad. Pero si predicamos así, de pronto no llegan a Cristo. Pero si hablamos el Evangelio así, lo que hacemos es que los ahuyentamos. Y si les decimos así, lo que vamos a conseguir es que odien a Cristo. Hermanos, el que está sin Cristo, odia la verdad de Cristo por su propia decisión y su propia inclinación. No va a empezar a odiar a Cristo porque usted le dijo que Cristo es santo. Él ya está enemistado con Cristo por causa de su pecado. No se va a enemistar con Cristo por causa de la verdad. Él ya está enemistado con Cristo por causa de su pecado. Y alguien tiene que decirle que está mal. ¿Y sabe quién dice que no está mal? La verdad. ¿No lo dice usted? ¿No lo digo yo? La verdad dice que está mal. La ley, usted podría decirme, pero es que en los tiempos de Juan el Bautista todavía no estaba. No, pero sí estaba la ley. La ley de Dios en Levíticos exactamente habla de ese pecado en el que estaba viviendo Herodes. Mis amados,
Hoy todos los que conocemos la verdad y la anunciamos de verdad, porque hay mucha gente que conoce la verdad y no anuncia la verdad. Pero los que conocemos la verdad y hemos decidido anunciar de verdad, no escaparemos de experimentar, mis hermanos, la incomodidad que produce exactamente la verdad, y por eso nosotros debemos entender que el Evangelio de Cristo, muchos lo anuncian de una manera cómoda para evitar la incomodidad. Pero si nosotros tenemos claro que el Evangelio incomoda a todo el mundo, incluyéndome a mí, entonces yo voy a estar lista para asumir lo que me corresponda, porque no tengo otra forma de hacerlo. La coherencia, mis amados, y la integridad harán que el mensajero de la verdad no acomode su mensaje bajo ninguna circunstancia. Voy a hablar algo de lo que sucede en la cotidianidad, que ha sucedido acá. No voy a hablar de lo que sucede en otra parte, porque yo no sé, yo no estuve allá. Pero si la verdad de Dios habla en contra del divorcio, habla en contra de la separación, habla en contra de la destrucción del matrimonio, así usted separado esté, divorciado esté y recasado esté, yo no voy a cambiar la verdad de Dios por su verdad. No lo voy a hacer. Porque hoy día el mensaje se acomoda de acuerdo a lo que hay en medio de nosotros. Alguien dijo lo siguiente: yo no vuelvo porque la pastora habló. Ella está separada, divorciada, qué sé yo. Y yo hablé acerca de la verdad de la palabra. Lo siento, esta no es entonces ni la iglesia, ni es el Evangelio. Lo que la verdad dice, dice la verdad, no lo digo yo. Ahora, si usted fue el que pidió el divorcio, si usted fue el que deseó el divorcio, si usted fue el que hizo el guiño para el divorcio, pues el problema es suyo, con la palabra, no es conmigo. Pero si a usted la dejaron, la abandonaron y le dieron el divorcio, pues bueno, usted persevere en el Señor, manténgase, porque el Señor sí dice eso. Eso sí. Pero la verdad yo no la puedo cambiar. El que anuncia la verdad debe saber que la verdad no le pertenece. La verdad es de Dios y lo que Él dijo es, y no hay punto. Porque la verdad es que absoluta. No es relativa. Nunca lo será. Por lo menos la verdad de la palabra, ¿no? Nadie puede cambiar ya la verdad de la palabra. Mis amados, el mensajero de la verdad sabe que la comodidad no es nuestra comodidad, no es terrenal. Nosotros vamos a estar muy cómodos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, sí, hermanos, en el reino de los cielos vamos a estar 100% cómodos por la eternidad. Tenga paciencia, incomódense aquí, porque eso es transitorio, esto es un breve tiempo, y después de esto no es comparado con la gloria venidera. No es comparado. Resista, persevere, incomódese por la verdad, permanezca incómodo anunciando la verdad, porque hay una demanda. Juan el Bautista se sometió él a la verdad, y por eso él vivió como un referente de un hombre como justo y un hombre santo. Muchos hoy día no quieren ese evangelio de santidad, de pureza, de justicia, de testimonio. No quieren ese evangelio. Bueno, Juan nos muestra cómo es que se vive el evangelio para poder anunciar y perseverar en la verdad. Quien anuncia la verdad, mis hermanos, entonces ha decidido como Juan. ¿Qué decidió Juan?
Juan decidió vivir y servir a la verdad, aunque tengamos que morir por la verdad. Eso hizo Juan. Juan decidió vivir, servir a la verdad, y por perseverar en esa verdad murió en la verdad. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos estaremos dispuestos? ¿Cuántos estaremos dispuestos a vivir, a servir por la verdad y a morir? Ese no era Emanuel, era más atrás. Morir por amor a la verdad. Y hay muchos testimonios, hermanos, reales, no son historias acomodadas, en lugares donde la persecución ha estado en el tiempo, sin sosiego, han llegado a lugares. Es más, la canción de He decidido seguir a Cristo se da en medio de esa verdad. Un hombre que le pusieron delante a él y a su familia y le dijeron: si renuncia a Cristo, se salvan, pero si no, los matamos. ¿Y el hombre qué hizo? Se inspiró. Y esas letras las cantamos a veces nosotras de la manera más fría. Esas letras las cantamos de la manera más fría, hueca y vacía. Pero ese hombre se inspiró en un momento donde vio que mataban a sus hijos y a su esposa. Y él siguió diciendo: he decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. Y a él también lo sacrificaron. Y cuenta la historia, porque es real. Cuenta la historia tan real como ese himno que nosotros cantamos tan bonito. Cuenta la historia que después de que ese hombre murió, entonces vino un avivamiento y empezó a convertirse desde el que fue su verdugo en adelante. Porque él prefirió morir por la verdad, no negar. ¿Qué tanto le incomodó a este hombre la verdad? ¿Qué le costó a este hombre seguir firme anunciando la verdad? ¿Sabe qué le costó? La vida de su familia y su propia vida. ¿Es incómoda la verdad? Es incómoda la verdad, mi amado. Si hoy nos pararan aquí, nos dijeran: niegan a Cristo o se mueren, ¿usted qué haría? No, la pastora que se vaya adelante. Para eso nos representa. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por la verdad? ¿Usted cree que eso no pasa? Eso pasa, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos en un lugar del mundo donde todavía no hemos vivido qué es sacrificio y qué es incomodidad por causa de la verdad. Y por eso, para nosotros eso es fantasía. Pero déjeme decirle que eso es verdad. ¿Qué hará el pueblo de Dios que hoy quiere un Salvador en la presidencia porque teme a la persecución? ¿Qué van a hacer? No estoy en contra del que subió. Ese es el presidente para toda Colombia, como lo fue el que salió, el presidente para toda Colombia. Pero si su esperanza y mi esperanza está en un hombre, déjeme decirle que si nos paran hoy y nos dicen: se salva si niega a Cristo, y si no va a morir, más de uno va a negar a Cristo. Más de uno lo va a hacer. Porque más de uno está muy interesado en la comodidad de esta tierra. Hermanos, desatornillémonos de este mundo. Uy, amén, ¿quién? Hay que desatornillarnos de este mundo. ¿Luego no queremos el cielo? Pues desatornillémonos y atornillémonos al cielo y dejemos que el tiempo que nos queda en la tierra, el Señor nos dirija. Pero para eso tenemos que incomodarnos. Y mucho.
Y mucho, 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 mucho. El mensajero que honra la verdad no la cambiará ni por su propia vida. No lo hará. No es suficiente entonces, hermanos, conocer la verdad, sino anunciar la verdad. Porque el que conoce la verdad no se queda con ella, sino que hace, la anuncia, la comparte. También denuncia por la verdad el pecado. Como esto sucedió aquí, lo voy a decir. Un día, una persona me dijo, sentada a mi lado, ¿para qué predica ahora tanto contra el pecado? Ahora todo se volvió pecado. Usted no nos da sino látigo y látigo y látigo. Palo y palo, no sale todo apaleado. Antes de contestar cualquier cosa, hice eso, respiré profundamente y le tuve que decir, perdónenos si usted duró tanto tiempo sin escuchar la verdad de confrontarse contra el pecado. Perdónenos. Perdónenos si por mucho tiempo usted lo escuchó. Perdónenos si esa palabra no escuchó su oído. Pero todo lo que la palabra me dice es que yo tengo que fijarme en la santidad de Dios para reconocer mi condición de pecado. Perdónenos si desde el altar no se habló por mucho tiempo del pecado o contra el pecado. Perdónenos, perdónenos. ¿Sabe por qué muchos púlpitos ya no predican contra el pecado? Porque es más cómodo predicar cualquier otra cosa. Pero predicar contra el pecado es muy incómodo para el que predica y para el que escucha. Porque el que predica sabe que hay resistencia y que tiene que morir a sí mismo también para poder mantenerse en la verdad que tiene que predicar. Pues es muy cómodo que yo no me incomode y por eso viva mi vida de cualquier manera y no me corra sangre por las venas para decirle al otro, eso es pecado. Eso es muy cómodo, es muy fácil. Ustedes son testigos que por muchos días le dije, Señor, yo no quiero predicar más. Así no quiero. Yo no quiero volver a predicar así. Pero el Señor me dijo, habla lo que tienes que hablar. Y tal vez hoy me siento en el mismo punto, pero no voy a dejar de predicar la verdad, porque un día yo me pararé delante de Él. Y si quiero que Él me diga bien, buena sierva y fiel en lo poco, fuiste fiel. Hermanos, seamos fieles para anunciar la palabra sin temor. Así esto no nos haga tan populares. Yo no sé allá afuera qué se está diciendo de Catedral Vida. Si no somos populares, gloria a Dios, porque el Señor no nos llamó a ser populares. Nos llamó a seguirlo a Él, negándonos a nosotros mismos. Eso es suficiente. Mis amados, la verdad que es Cristo debe ser entonces anunciada, aunque muchos no la toleren y aunque tengamos que ser rechazados y aunque tengamos que perderlo todo. Y cuando se habla de perderlo todo es todo. ¿Cómo se le ocurre, pastora, que yo voy a perder mi grupo de amigas con las que estudié desde el jardín y pasé por el bachillerato y pasé por... Sí, si hay que perder, hay que perderlos.
Juan perdió la cabeza por la verdad. ¿Acaso usted y yo no vamos a tener que perderlo todo por la misma verdad? ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Es usted más que Juan el Bautista? El mismo Señor dijo de Juan el Bautista que no había otro nacido de mujer tan grande como él. Yo creo que yo voy a dejar, porque no quiero correr en lo que sigue, pero quiero que se lleve hoy en su mente y en su corazón que la verdad nos tiene que incomodar a nosotros, los que queremos caminar en la verdad y anunciar la verdad. Cristo no fue a la cruz, mis amados. Él no fue a la cruz para garantizarnos comodidad en esta tierra. Cristo fue a la cruz, escuche, para incomodarnos y para que no vivamos tan cómodos en este mundo de pecado. Para eso vino Cristo. ¿Cómo está usted anunciando la verdad? ¿Está anunciando la verdad? ¿Usted conoce la verdad? Sería ese. ¿Conoce la verdad? ¿Juan Bautista conocía el propósito que tenía delante de él? ¿Sí o no? Sí. Lo tenía claro. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Mesías. Sabía, conocía él quién era, de quién estaba hablando. Conocía el plan de que venía un Mesías, un Salvador que redimiría al pueblo de todo su pecado y de toda su transgresión. Sí. Él conocía la verdad. Desde niño, ¿quién le dio a conocer la verdad a Juan el Bautista? ¿Quién? Sus papás. Y aquí me voy a detener un tricito, por eso no voy a avanzar, porque quedan 2 personajes más para ver. Yo puedo correr si quiero, pero yo quiero tener respeto con la palabra. Si yo le muestro cuánto hay escrito de más, usted dice, no, porque nos vamos hasta las 12. A Juan le enseñó la verdad su papá y su mamá. Sus padres conocían la verdad. No estaban apartados de la verdad. No estaban distraídos en las cosas del mundo. Estaban concentrados y centrados en el propósito de Dios para ellos y para su hijo. ¿Conoce usted la verdad de Dios como padre? ¿Están centrados ustedes en la verdad de Dios y en el propósito de Dios para ustedes y para sus hijos? ¿Están listos para trasladar, entregar la verdad de Dios en el corazón de sus hijos? ¿Estarán sus hijos tan claros de la verdad como para mantenerse a pesar de todo lo que pueda venir en este tiempo? ¿Elegirán sus hijos la verdad por encima de sus propias vidas? Muchas preguntas incómodas. ¿Se siente incomodado con estas preguntas? ¿Cuál es la verdad que nosotros conocemos? ¿Cuál es la verdad en la que nosotros estamos viviendo? ¿Le llamamos pecado a lo que es pecado? ¿O incomoda mucho? ¿Somos coherentes en nuestro interior como en nuestro exterior? Así lo fue Juan. Juan internamente era puro y santo y externamente lo manifestaba también.
Juan el Bautista no vivía para sus deleites, vivía para su propósito. Y aunque ningún otro profeta, discípulo, apóstol tomó como referencia las vestimentas para seguir vistiéndose como se vestía Juan, pero el parámetro sí debe ser el mismo. Internamente y externamente, el seguidor de Cristo tiene que ser coherente. No puede ser uno por dentro y otro por fuera. Debe ser tan puro, tan justo, tan santo por dentro como por fuera. Así lo hizo Juan. Y sabe que cuando se guarda esa coherencia, yo tengo autoridad, tengo valor, tengo firmeza, tengo valentía que me produce Dios, su palabra y su espíritu para poder vivir la verdad y anunciar la verdad. No es mi verdad lo que voy a anunciar, es la verdad de Dios. Dos cosas tengo para decirle a usted, mi amado hermano. Uno, cuando se sienta confrontado con la palabra, cuando se sienta incómodo con la palabra, revise qué va a hacer. Porque el siguiente punto nos va a poder conectar. Vaya hoy a su casa, no se sacuda la palabra. Dios nos ha estado hablando con mucha misericordia, insistentemente. Si esta palabra le incomoda, dele gracias a Dios y acomódese en la verdad. Si esta palabra le incomoda, ruéguele al Señor que le dé discernimiento. Y si usted está viviendo el Evangelio sin nada de incomodidad, pues hoy es un muy buen día para que se revise. Porque el Evangelio incomoda. La verdad es incómoda. Y la verdad incomoda. Póngase en sus pies, por favor. El estribillo de la canción del hombre que decidió anunciar la verdad sin negarla, dice así: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven atrás, yo sigo a Cristo. Lo que yo tengo delante no son mis sueños, mis planes, mis deseos, mis anhelos. Lo que yo tengo delante es la cruz de Cristo. Y lo que queda atrás es todo lo que este mundo ofrece. Todo, sin excepción alguna. ¿Cuántos le quieren decir al Señor que ustedes quieren estar listos? Listos para vivir, servir a la verdad y, si es necesario, morir por la verdad, siendo Él la verdad. Hay valientes que hoy le digan eso al Señor, o usted está muy cómodo viendo la verdad de lejos. Ese es el segundo paso y lo veremos la próxima semana.